Le damos la bienvenida una vez más al servicio en español de la Iglesia Bautista de Miami. Muchas gracias por sintonizarnos y estamos muy contentos y le invitamos a que se una con nosotros en este momento de alabanza y de oración. Él viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y toda alma adorará. ¿Quién detiene al poderoso? Nuestro Dios es León, León de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante Él. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. Dios de salvación vino a darnos libertad. Es quien detiene al poderoso. Nuestro Dios es León, León de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante Él. Bendito Dios. Y la pregunta es: ¿quién detiene al poderoso? 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 Nadie. ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene a Dios? Nuestro Dios es León, León de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante Él. Oh, 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 oh. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Oh, 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 oh. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Le damos las gracias por estar viendo nuestro servicio vía online. Le recordamos que puede enviar sus donaciones, diezmos y ofrendas a través de nuestra página web miamibaptistchurch.com y también por medio de un mensaje de texto al número
8, 4, 3, 2, 1, indicando la cantidad que Dios le ponga en su corazón. Le damos las gracias por su colaboración para los ministerios de la iglesia. Que Dios le bendiga. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Pues en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido fiel. Bondad de Dios, yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad, te conozco como Padre y como amigo fiel. Yo cantaré de la bondad de Dios. Pues en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido fiel, Señor, con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Mi vida te doy, yo me entrego a ti, te doy todo. Tus bondades corren detrás de mí, corren todas tus bondades, corren detrás de mí, corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Mi vida te doy, yo me entrego a ti, te doy todo de mí. Todas tus bondades corren detrás de mí. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido fiel, Señor, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Pues en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido fiel, Señor, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré
Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos, hermanos de la Iglesia Bautista de Miami, personas que también nos observan en este servicio. Le damos las gracias por poder sintonizarnos un domingo más vía online en los servicios de español de la Iglesia Bautista de Miami. Le damos gracias al Señor por poder compartir con ustedes el mensaje, la palabra de Dios, la adoración, los cánticos, la oración, y estamos pues muy agradecidos por el respaldo que todos ustedes nos han dado. Le damos gracias al Señor por eso, y por eso pues en el nombre de Jesús le damos la bienvenida a este servicio en español. En la tarde de hoy, en el sermón de hoy, se ha titulado El tiempo de Dios, y les pido que estén buscando sus Biblias y las tengan a mano, al igual que sus anotaciones, para quienes les gusta hacer sus anotaciones. Y vamos a estar en Primera de Samuel, capítulo 13, versículos 1 al 14. Y para empezar, pues entonces manténganse allí con sus Biblias a la mano. Vamos a estar entonces en este mensaje leyendo en Primera de Samuel, capítulo 13. Y de esta manera entonces podemos decir y comentar que hay momentos en la vida para los cuales a veces nosotros o no estamos preparados o no estamos totalmente preparados para atravesar por situaciones que tal vez sabíamos que en algún momento de nuestra vida las podíamos experimentar. Quiero decir, algo tan repentino como de repente la enfermedad, o algo tan maravilloso como el poder ser padres y recibir a ese pequeño nuevo miembro de la familia con nosotros. A veces nos suceden cosas en las cuales no tenemos experiencia, o a veces suceden en nuestra vida cosas en las cuales no tenemos la suficiente experiencia para manejarlos. Pero lo que sí es cierto es que todo tiene un tiempo, y cuando ponemos las cosas en las manos de Dios, aprendemos a entender lo que el Señor quiere para nosotros. Pero hay un dicho que dice así, valga la redundancia: el que espera, desespera. Y muchas veces eso nos ocurre también a nosotros. El que espera, desespera. A muchos de nosotros esto nos puede pasar, nos tiende a pasar. Intentamos entonces estar preparados para muchas cosas, de manera que cuando estas cosas vengan, estas situaciones vengan, podamos tener la manera de cómo estar solventes, o ver la manera de cómo resolverlas. Y es bueno ser precavidos, pero también debemos saber esperar el momento en el cual actuar. Dice entonces, y hemos estado viendo en los mensajes anteriores, hemos estado hablando acerca de que Saúl había sido elegido rey. En primer lugar, el pueblo de Israel había reclamado, ellos querían un rey como lo tenían las demás naciones que estaban a su alrededor. Es ungido Saúl y es proclamado Saúl como rey por parte de Samuel. Le dijo Jehová: oye lo que quiere el pueblo, no te están desechando a mí, sino que me están desechando a mí, dice Dios, como su rey. Quieren es un hombre en quien sostenerse, quieren es un hombre en quien confiar. Y vemos que entonces Saúl había sido elegido rey de Israel. Y por eso luego, más adelante de esta proclamación, tiene una batalla en contra de los amonitas, en donde el pueblo se unió a Saúl, lo respaldaron el pueblo de Israel para esa pelea. Pero al final, en esta pelea, Saúl reconoce que Jehová le había dado la salvación a Israel, que de Jehová era la victoria. Luego de esto, Samuel también se dirige al pueblo y les dice, más bien les advierte, en que Dios ha puesto rey sobre ellos como ellos lo habían pedido. Pero si tanto el pueblo de Israel como su rey temiesen a Jehová, siguiesen y oyesen su voz, sin ser rebeldes a la palabra de Dios, entonces Dios estaría con ellos. Pero si esto lo hiciesen de corazón, en realidad estuviesen acatando y siendo temerosos de Dios, como Dios lo esperaba de ellos. Pero de lo contrario, si ellos perseveraran en hacer el mal, Jehová se iba a apartar de ellos y también de su rey. Luego de estas palabras de estas palabras de Samuel, comienza a Saúl a reunir a varones de Israel.
Y aquí vamos a estar buscando entonces en Primera de Samuel, capítulo 13, versículos 1 al 4. Y leemos así. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Vemos que Saúl entonces estaba preparando su ejército. Sabía que esas situaciones, esas cosas de hacer guerra o de entrar en batallas, tarde o temprano iba a venir. Sabía que esas situaciones de entrar en guerra o en batalla con otros pueblos podían venir, iban a sobrevenir en cuanto a la situación en cómo ellos se encontraban. Y entonces comenzó y juntó, dice su palabra, que juntó 3,000 hombres. 2,000 estaban con Saúl y 1,000 estaban con Jonatán, su hijo. Tenía entonces otras personas, y nos damos cuenta que tenía más hombres, porque dice ahí en la palabra de que al resto los envió a sus casas. Entonces vemos algo, era normal reclutar personas para la batalla, era normal que él reclutase personas para conformar su ejército. Lo que no era tan común es que dijese que con solo 3,000 hombres tenían lo suficiente. Era más que suficiente para afrontar cualquier situación. No sabía a ciencia cierta ni cuándo, ni qué tan grande, ni qué tan fuerte sería su contrincante en algún momento que fuese a entrar en batalla. Podemos ver que a lo mejor actuó y estaba actuando con fe, de que decía, bueno, con estos pocos, con la ayuda de Dios siempre vamos a vencer, ya que le había dicho Samuel a Saúl: cuando estas señales se den, van a ser demostración de que Dios estará contigo en lo que hagas. O puede ser alguna precaución, o subestimó Saúl de repente a sus posibles enemigos. Pero en primer punto, tratamos de prepararnos para enfrentar lo que sabemos. Pero a veces tratamos de prepararnos para lo que no conocemos. También ocurre eso. Tomamos las previsiones que según nosotros pensamos son las que podrían ayudarnos, incluso en aquellas situaciones en que no conocemos. Lo que quiero decir con esto es que Saúl sabía que iba a pelear, pero no conocía contra quién sería, o por lo menos contra quién sería la próxima batalla. No conocía a su rival. Me refiero en que sabía que tendría un rival, pero no sabría qué tan grande o qué tan pequeño este sería, qué tan fuerte o qué tan débil era esto, de lo cual no era del conocimiento de Saúl. Sabemos que nosotros en algún momento vamos a ser padres, pero no sabemos cómo, no conocemos cómo serán nuestros hijos. En algún momento nosotros trabajaremos, pero no sabemos, no conocemos quiénes serán nuestros jefes. Sabemos que en algún momento nos enfermaremos, pero no conocemos si lo que nos irá a dar será una gripe o algún tipo de enfermedad con un pronóstico reservado o terminal. De eso se trata. Pero entonces estamos a veces preparados para lo que sabemos que puede acontecer, pero en realidad no conocemos realmente la magnitud o el alcance de eso que vamos a tener que enfrentar. Pero aquí vemos entonces que quien ataca la guarnición de los filisteos es Jonatán, su hijo, el que tenía 1,000 hombres. Él es quien comienza la avanzada, él es quien comienza la ofensiva en contra de los filisteos, y llama la atención que no es Saúl, que era el rey, era el que habían elegido para que saliese por el pueblo a las batallas. Pero la voz que se corre es que era Saúl el que había atacado a los filisteos, y entonces allí comienza esta nueva rivalidad dentro del reinado de Saúl,
contra los filisteos, los israelitas contra los filisteos. Y entonces vemos que todo el pueblo de Israel se puso pues de parte de Saúl. Era lo que les correspondía, apoyar a su rey en estas circunstancias. Y más adelante dice el versículo 5 en adelante: entonces los filisteos se juntaron para pelear con Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Y cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Dice entonces que cuando se juntaron los filisteos, resulta que era un ejército grandísimo. Tenían 30,000 carros, tenían 6,000 hombres de a caballo, y decía que el pueblo, los soldados que tenían allí eran como la arena de la orilla del mar. Pongámonos en esa situación, viendo Saúl que había escogido solo 3,000 y iban a enfrentar y tendrían que enfrentarse el ejército que contra él se había levantado, nada más y nada menos que de a caballo tenía 6,000 hombres. Aparte de todos los carros, aparte de todos los soldados que ellos tenían. Y cuando el pueblo de Israel vio esto, lo que dijo fue: a correr se ha dicho. Se vieron acosados, se dieron cuenta, lógicamente, que eran pocos. Nos ponemos en esa situación. Ellos viéndose en este lugar, 2,000 aquí y 1,000 allá, contra aquel ejército tan grande. Vemos entonces que se dieron cuenta que estaban en aprietos. Se dieron cuenta que no tenían las armas suficientes, porque el monopolio en ese momento de la herrería y del metal estaba en manos de los filisteos. Los filisteos les cobraban a los israelitas por afilar sus hachas, por afilar sus rastrillos, sus puntas, etcétera, las distintas cosas que ellos tenían, porque los filisteos decían que estos no conozcan acerca del manejo de este metal para que no puedan tener armas. Y eso lo dice entonces así en el versículo 18 al 22, en el mismo pasaje del capítulo 3. Vemos que entonces estaban los israelitas que no contaban ni siquiera con la suficiente armamento. Habían pasado de la ofensiva a la defensiva. A tratar era de defenderse y no de atacar. Y comenzaron a esconderse, comenzaron a huir, se fueron a los desiertos, a las rocas, se metieron en cisternas, se metieron en cuevas. Y los pocos que aún quedaban, que estaban con Saúl, dice la palabra que iban tras él, pero iban temblando, muertos de miedo, totalmente aterrorizados. Vemos que acá está la diferencia entre prepararnos por nuestra propia cuenta y prepararnos para que Dios sea quien salga por nosotros a la batalla. Y son dos cosas muy distintas: el prepararnos por nuestra cuenta y el prepararnos en Dios para que Él salga por nosotros a la batalla. En este momento debemos darnos cuenta y de ver que Dios actúa en la debilidad para demostrar su poder. Es así, Dios actúa en medio de la debilidad para demostrar su poder en la vida de su pueblo. Es importante saber que Dios actúa donde la razón no cabe. Dios actúa en donde lo imposible se hace posible. Cuando todo parece en contra o contra todo pronóstico, Él interviene con su mano y su poder se manifiesta en misericordia, se manifiesta en provisión, se manifiesta en libertad. Y como los israelitas en ese momento, también muchos tendemos a vivir por vista y no por fe. Nos enfocamos más
en la importancia o le damos más importancia a las cosas que podemos hacer por nuestro propio esfuerzo y no le damos a veces importancia a lo que Dios quiere y puede hacer por nosotros. Nuestra relación con Dios, aún conociendo nosotros de la palabra de Dios, de lo que Él dice en su palabra, a veces caemos en falta de fe, conociendo mucho o poco de la Biblia, pero caemos en nuestra forma de vivir en falta de fe. A veces huimos, a veces nos escondemos, a veces desfallecemos, a veces dejamos que nuestro ánimo decaiga. Y por eso entonces no estamos descansando totalmente en Dios o no estamos descansando en Dios. Y entonces sabemos que en esas circunstancias nos gana la desesperación, nos gana la impaciencia. No esperamos por el plan de Dios, así como Saúl. El proceder de Saúl en ese momento. Saúl quiso adelantarse a las cosas conforme a su propia voluntad, conforme a sus necesidades, conforme a las circunstancias que lo estaban envolviendo. Particularmente él se estaba dando cuenta que la gente estaba desertando, que la gente estaba huyendo, que estaba quedándose sin personas y actuó de una manera que no le correspondía. Fue a mirar las cosas, empezó a vivir por vista y no a vivir por fe, cuando Dios le había dicho a través de Samuel, le había dicho a que Dios estaría con él desde ese momento en adelante. Pero Saúl no esperó por Samuel. Saúl no podía tampoco realizar los sacrificios. La impaciencia de Saúl lo llevó a desobedecer. Él pensó solamente en él. Él pensó solamente en la condición en la cual él se encontraba y no pensó en lo que Dios puede hacer por todo su pueblo. Vemos que entonces no obedeció el mandato de Jehová que se le había dado por medio de Samuel, y entonces ofreció holocaustos y ofreció sacrificios de paz. Él pensó, se sintió tan rey, se sintió tan autosuficiente, también de la misma manera que se sentiría o se consideraría a sí mismo como muy acorde con Dios, que él estaba haciendo todas las cosas conforme a lo que Dios le había indicado. Se sentía de repente muy consagrado a Dios, cuando en realidad vemos que lo que venía era dando trompicones, que venía tambaleando un poco en las cosas que como venía él actuando. Y en ese punto llegó en ese momento a decir el gran yo. En tal caso, hasta el holocausto y las ofrendas de paz las puedo hacer. Fue lo que realizó, fue lo que hizo. El holocausto eran esos sacrificios por la expiación de los pecados, y las ofrendas de paz también eran realizadas para demostrar que el pueblo se encontraba en buena relación y comunión con Dios y entre ellos mismos. Y dentro de esas ofrendas de paz, pues ellos compartían de una comida. Vemos entonces adelante y dice: entonces Samuel dijo, cuando fue al encuentro y Saúl había hecho todas estas cosas que no debió haber realizado, los sacrificios de paz y los holocaustos, el holocausto. Le dice entonces así el versículo 11, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Vemos entonces que Samuel le llama la atención y le hace ver el error tan grave que él había cometido. El atajo a Saúl le salió caro. A veces los atajos nos cuestan mucho. Lo que hacen es alargar
el momento en que pudiésemos llegar y resulta que pensábamos que por aquí era más corto y resultó ser que no era la manera indicada o adecuada. Y pues en estos momentos, en estas circunstancias, las excusas no se hacen esperar. Tratamos de justificar nuestras acciones con nosotros mismos. Cuando decimos, bueno, era lo que tenía que hacer, era lo que me correspondía hacer. Y también justificamos nuestras acciones para con los demás. Ahí le estaba diciendo a Samuel, tú no habías llegado, se estaba cumpliendo el plazo, tú no aparecías por ningún lado. Vemos entonces también que estamos echando y tendemos a echar la responsabilidad sobre otras personas o sobre otros acontecimientos ajenos o distintos a nosotros. Y decimos, solo traté de arreglar algo de la mejor manera en que pude. O en última instancia también entonces le echamos la culpa a los demás. Saúl dijo, me esforcé. Saúl dijo, hice todo el esfuerzo y el empeño para poder entonces hacer esto, poder ir a la batalla, poder sentir seguridad. Trató de aplicar eso que el fin justifica los medios. Dice, tuve que actuar yo, le dijo Saúl a Samuel, para sentirnos protegidos. Pero Saúl no esperó en Dios, ya que Dios siempre les había protegido a ellos. Vemos entonces los resultados. Dice el versículo 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová te ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe de su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Básicamente Samuel le dijo a Saúl la oportunidad de que pudiese ser ratificado como rey de manera vitalicia durante toda tu vida, la has perdido. Le estaba diciendo a Saúl, dejarás de ser rey. Y ya Dios tiene el sustituto. Ya Dios tiene quien va a ocupar tu lugar. Porque esa persona que ha elegido, que ha escogido Dios, tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Le dijo así, mas ahora tu reino no será duradero, y Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Dios no busca la apariencia. Dios no se agrada en la rebeldía, no se agrada en el orgullo. Dios en lo que se agrada es en un corazón sincero, que sabe esperar, que sabe obedecer y que sabe actuar conforme a la voluntad de Dios. El plan de Dios cambiaría de Saúl a David, ese hombre con un corazón acorde y sincero a lo que es la voluntad de Dios. Y este plan Dios lo confirmaba, no en Saúl, porque Saúl ya no estaba a la altura de las circunstancias. En la vida de Saúl no se completaría el propósito que era el ser rey hasta que viviese, como le había dicho Samuel, has perdido tu reino para siempre, la oportunidad de que Dios lo afianzara para siempre, de manera de que toda tu vida fuese rey. Ya ese plan en la vida de Saúl no se cumpliría. Pero esto no iba a impedir que el plan de Dios se cumpliese en el pueblo de Israel. La palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El propósito de Dios de la vida, en la vida, el propósito de Dios para el mundo, el propósito de Dios durante la historia, el plan de Dios y el tiempo de Dios va a prevalecer por encima de cualquier interés personal o de cualquier pensamiento propio. Su palabra se va a cumplir. Y como cristianos deberíamos aprender a esperar en Dios. No es nuestro tiempo ni nuestras condiciones. Es el tiempo de Dios que es perfecto, sus condiciones y sus términos. No estamos nosotros en una situación o no estamos nosotros en la capacidad de poder cuestionar a Dios, aunque a veces o muchas veces lo hacemos. No vivir por vista, sino por fe.
esperando y sabiendo que el poder de Dios se va a manifestar y se manifiesta en medio de la debilidad, que el poder de Dios se manifiesta en medio de lo imposible. Porque como dice en su palabra en 2 de Corintios 12:9, y dice así, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice el Señor, bástate mi gracia. No estamos para cuestionar, no estamos para exigir condiciones. Si en algo debemos alegrarnos, si en algo debemos gloriarnos nosotros mismos en decir, soy débil. Y esa debilidad que reconozco que tengo en mi condición humana, le doy gracias a Dios porque en esa debilidad es en donde se manifiesta el poder de Cristo en mi vida. De esa manera, para mí el ser débil debe ser motivo de júbilo, motivo de honra, porque reconocer mi condición delante de Dios permite que el poder de Cristo actúe en la vida de cada uno de nosotros. Estamos llamados a vivir en obediencia, de acuerdo a la palabra de Dios. Estamos llamados a buscar una vida en santidad. Sí, estamos llamados a vivir una vida santa, viviendo apartados, separados del pecado, buscando lo bueno y desechando lo malo. Estar apartados para Cristo, desechando todas las cosas que no agradan a Dios de nuestra vida. Él entonces es nuestro Rey. Él es quien nos cuida. Dios es quien nos guarda, quien nos defiende, quien nos provee, quien gana por nosotros nuestras batallas. El llamado también es a aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Les quiero decir, Dios te ama. No quiere que tú mueras en tus pecados. Él no quiere que mueras siendo esclavo del pecado y de la maldad, sino que a través de su Hijo Jesús, cuyo sacrificio es perfecto. Ese sacrificio quita el pecado de las personas, de aquellas personas que lo aceptan como su Señor y Salvador, y nos da el privilegio entonces así de ser sus hijos. Cuando reconocemos nuestra condición humana pecadora y le decimos, Señor, perdóname. En verdad soy débil y esclavo del pecado. Y solamente la sangre de Cristo perdona los pecados y da la libertad al hombre. La verdadera libertad, el único y suficiente sacrificio perfecto por el cual nosotros nos podemos reconciliar en una relación con Dios. Y nos regala la seguridad de que pase lo que pase, Él nos tiene un lugar reservado y eterno, donde estaremos cara a cara con Él en su presencia, en donde dice su palabra que ya no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, ni habrá preocupación. Es el lugar en donde todo será vida, será paz, será amor, será gozo, será seguridad por la eternidad. Ese regalo que te ofrece en este momento, en esta oportunidad, Jesús es ese regalo de la vida eterna y de la salvación. ¿Y qué ocurrió? Adelantándonos un poquito, ¿qué ocurrió entonces en medio de esta circunstancia con el pueblo de Israel? ¿Qué ocurrió con estos 30,000 carros, 6,000 hombres como la arena del mar, contra este poco grupo que ya estaba reducido, ya de 2,000 o de 3,000 ya estaban convertidos en menos porque habían algunos ya desertados? Aconteció que entonces Jonatán, el hijo de Saúl, avanzó por fe. Y le dijo al que llevaba sus armas con él, le dijo, vamos a avanzar al campamento de los filisteos, vamos a llegar allá y vamos a mostrarnos a ellos, tú y yo nada más. Y su criado, la persona que estaba con él, su paje de armas, le dijo, a donde vayas tú, voy obedeciendo yo tus órdenes. Y avanzó Jonatán
hacia donde estaban los filisteos, pero buscó de Dios y le dijo: Señor, danos por señal que si estos hombres cuando nos vean nos dicen quédense allí, vamos a ir a ustedes. Eso es señal de que nosotros debemos de resguardarnos. Mas si ellos nos dicen vengan acá donde estamos nosotros, eso será señal de que tú los has entregado en nuestras manos. Y en ese momento se acercaron a la guarnición y las personas los vieron. Y entonces le dijeron ellos: subid a nosotros para decirles una cosa. Vengan acá, les queremos decir algo. Entonces Jonatán le dijo a su paje de armas: ven detrás mío, porque Dios es quien los ha entregado en las manos de Israel. Y vemos que entonces, más adelante, Dios les dio la victoria de una manera increíble. Iba avanzando Jonatán, iba su paje de armas detrás, iban acabando con ese ejército, solo ellos dos. Y allí reconocieron y sabían, dice el 23, y así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Dios es quien nos da la victoria. No importa cuán pensemos qué débiles somos, gloriémonos de que somos débiles, porque allí se manifiesta el poder de Dios. A esas personas que quieren aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad de entregar su vida, su corazón en arrepentimiento a Dios, para que obre en su vida con poder y para que podamos entender que el tiempo de Dios es perfecto y poder obedecer y actuar conforme a su voluntad. Cierre sus ojos y repite esta oración después de mí. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Te acepto como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida y mi corazón para que me transformes y me hagas una nueva criatura. Creo en ti, en que tu sacrificio es perfecto por cada uno de mis pecados. Y te doy gracias por el regalo de la salvación y la vida eterna, que es en Cristo Jesús. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te doy gracias. Amén. Si usted ha hecho esta oración, busque de Dios. Si usted ha hecho esta oración, busque de la palabra. Ore, lea la Biblia, busque una Biblia. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página web. De ahora en adelante, viva una vida en santidad, agradable a Dios. Le invitamos que puedan estar compartiendo con nosotros también el próximo domingo. Y pues le damos las gracias por su sintonía. Les pedimos que comparta este mensaje con las personas que usted conozca. Es importante llevar el Evangelio a todas aquellas personas para que sepan que tienen una oportunidad en Cristo Jesús para poder ser realmente libres y vivir una vida nueva y completa, con propósito y sentido. Le damos gracias al Señor y que el Señor les bendiga durante toda esta semana. Nos vemos. Gracias por haber compartido con nosotros en este servicio dominical. Si usted realizó la oración de fe con el pastor David Pereira, le queremos invitar a que llene en nuestra página web miamibaptistchurch.com la información para poder mantenernos en contacto. También le recordamos que puede enviar sus donaciones, diezmos y ofrendas a través de nuestra página web y también por medio de un mensaje de texto al número 84321, indicando la cantidad que Dios le ponga en su corazón. Dios le bendiga y nos vemos el próximo domingo.